La paz de Dios, pequeñitos. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios y buen Padre, gracias te damos en este día por la vida que nos das. Invocamos tu hermosa presencia en cada una de las actividades que se han de llevar a cabo. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. Que no falte la asistencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Contemos con gozo al Señor Jesús. No pudo resistir mi corazón, me alabó.
séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Apocalipsis 8, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 1, 2 y 7. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quiere estar en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Salmos 24, del 3 al 4. Habita el abrigo del Altísimo, morada bajo la sombra de Salmos 91. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo 11, 29. Pon mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, por eso ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15, 21. ¿Qué manera hago de saludo? ¿O quién era el hijo unigénito? Para que todo quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 13:16. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, porque donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia, juicio y pelea. Apocalipsis 19:11. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmo 4, del 1 al 3. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, pero antes de ello vamos a realizar una oración. Amado Dios, en esta hermosa mañana te agradecemos, Padre, porque tú siempre te preocupas por nosotros e incluso en esta pandemia permites que la palabra llegue a nuestros hogares a través de nuestros instructores e instructoras que se preparan, Señor. Queremos suplicarte, Padre, que en este día podamos comprender lo que tú tienes preparado para nuestra vida y para nuestro corazón. Te agradecemos, Padre, por tu fidelidad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. ¡Con mucha atención! El nombre del tema es Con un verdadero arrepentimiento como Saulo. El texto se encuentra en Lucas 5:32 y dice: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy hablaremos del arrepentimiento, pero ¿qué es esto? Es reconocer que se han tenido malos pensamientos y hecho cosas malas. Una vez que se ha reconocido, hay que confesar, pedir perdón y cambiar de actitud. El nombre de la historia bíblica es La conversión de Saulo. Se encuentra en Hechos capítulo 9. Él es Saulo. ¿Alguna vez oíste hablar de él? Se ve muy enojado, ¿verdad? Pero no siempre fue así. De hecho, su actitud cambió drásticamente después de un acontecimiento sorprendente que lo llevó a cambiar no solo su actitud, también su forma de vivir. Acompáñame y lo descubrirás. Cierto día, mientras Saulo miraba cómo castigaban a un hombre, pensó en pedir cartas al sumo sacerdote para ir a las sinagogas de Damasco, para meter en la cárcel a todo aquel que fuera sorprendido predicando el evangelio. Una vez que se las dieron,
se fue a Damasco, y algunos hombres lo acompañaron. Dice la Biblia que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se detuvieron sorprendidos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó y, abriendo los ojos, no podía ver. Así es que le llevaron por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión que llegas, le pones las manos encima para que recobre la vista. Cuando Ananías escuchó esto, se negó, porque sabía que Saulo era perseguidor de la iglesia y que los maltrataba. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, y comenzó a predicar el Evangelio. Todos los que lo escuchaban estaban muy sorprendidos por el cambio de actitud de Saulo, porque habían conocido cómo fue antes de encontrarse con el Señor Jesús. Él se arrepintió de todo lo malo que había hecho y pensado. A partir de entonces, Saulo comenzó a vivir muchas experiencias, algunas difíciles, porque tuvo que huir, ya que ahora también querían matarlo. Él realizó muchos viajes predicando la salvación que solo el Señor Jesús da. Pasó por momentos difíciles hasta que terminó encarcelado, pero no le importó. Aún así siguió predicando, dando muestras del verdadero arrepentimiento, dejando escritas muchas cartas en las cuales hoy podemos aprender cómo vivir el arrepentimiento legítimo como hijos de Dios. Como Pablo, todos nosotros también pecamos, nos equivocamos, ofendemos a Dios y necesitamos ser salvos. Para ser salvos, es necesario tener un verdadero arrepentimiento, pedirle al Señor Jesús que nos perdone y limpie nuestro corazón y mostrar un cambio de actitud. Vamos a orar pidiéndole a Dios que permita que vivamos un auténtico arrepentimiento, que Él habite en nuestros corazones. Inclinen su rostro y vamos a orar con todo el corazón. Dios, te pedimos que tú permitas que nuestro arrepentimiento delante de ti sea sincero e íntegro, Señor. Borra nuestras faltas y nuestros pecados. No permitas que vivamos emocionalismos. No permitas, Señor, que vivamos solamente a través de un falso convertimiento. Ayúdanos para que nuestra salvación sea auténtica y nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para un día gozar contigo por siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a una nueva sección. Chicos, ahora hagamos un experimento para contar la historia que acabamos de ver. Prepárate. Saulo era un hombre muy malo que perseguía a los cristianos para matarlos. Todo esto que hacía hizo que su corazón se llenara de pecado. Su corazón estaba sucio.
Un día Jesús se le apareció y le dijo que por qué lo perseguía, y entonces Saulo se dio cuenta de lo malo que había hecho y se arrepintió. Dios borró sus pecados, y también borró todo lo malo sobre las personas a quienes les había hecho muchos males. Si quieres hacer este experimento en tu casa, esto es lo que vas a necesitar. Llena 3 vasos con agua y etiquétalos de esta forma. Al primero que dice Dios, ponle un poco de cloro. Y al último de las personas que sufrían por Saulo, ponle 3 gotitas de isodine. Ahora repite la historia que viste al inicio y listo. Llegó la hora de despedirnos. Llena mi ser, Señor, llena mi ser, Señor, llena mi ser con el aceite de tu espíritu y que al mundo yo pueda iluminar con tu presencia, tu amor y tu bondad. Llena mi ser, Señor, llena mi ser, Señor, llena mi ser con el aceite de tu espíritu y que al mundo yo pueda iluminar con tu presencia, tu amor y tu bondad. Hazme brillar, Señor, como brillas tú. Hazme entregar tu palabra a los demás, a que pueda dar al que está en necesidad y que pueda amar al que triste y solo está. Hazme brillar, Señor, como brillas tú. Hazme entregar tu palabra a los demás, a que pueda dar al que está en necesidad y que pueda amar al que triste y solo está. Llena mi ser, Señor, llena mi ser, Señor, llena mi ser con el aceite de tu espíritu y que al mundo yo pueda iluminar con tu presencia, tu amor y tu bondad. Hazme brillar, Señor, como brillas tú. Hazme entregar tu palabra a los demás, a que pueda dar al que está en necesidad y que pueda Muchas felicidades. al que triste y solo está. La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos con mucho cariño y respeto como siempre. Agradezco a Dios la oportunidad que nos permite de saludarle una vez más. Vamos a ver la escuela dominical de hoy. La escuela dominical de hoy se llama El Evangelio según San Mateo. Vamos a ver un poquito su panorama, su trasfondo, su estructura literaria. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 21 al 23, y vamos a darle lectura para así partir con un fundamento sólido. Dice así la Escritura: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, cada que nos acercamos a la Biblia se desprende una verdad bíblica, y esta nos enseña que en el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecados. La verdad bíblica aplicada la podemos cristalizar en que por su gracia el Dios eterno envía a su Hijo al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores. El contenido que vamos a ver en esta escuela dominical va a ser una introducción muy breve a los evangelios, porque hemos llegado a esta posición en la cual vamos a analizar los evangelios del Nuevo Testamento. Vamos a ver los temas principales del Evangelio según San Mateo, el autor, la fecha, los destinatarios, entre algunos detalles más. Introducción. Evangelios. ¿Qué quiere decir la palabra evangelios? Evangelio viene del griego evangelion
y vale la pena decirlo, que el Dios eterno utilizó un buen lenguaje para dar a conocer la última revelación, la revelación escrita, la Biblia. Entonces es muy importante, hermanos, que prestemos atención a esto. Bueno, ángelos, mensaje, por lo tanto, construyendo buena noticia o buenas nuevas. Las buenas noticias se cristalizan en San Juan 3:16. Los evangelios, hermanos, no son meras cartas biográficas. Sin embargo, hay que considerar las características literarias de las cartas grecorromanas del primer siglo. Introducción. Nuestro temario de escuela dominical nos presenta unas preguntas como introducción. Los críticos antagónicos dicen: los evangelios se escribieron muchos años antes o después del Señor Jesucristo. ¿Cómo llegaron a existir? ¿Quiénes los escribieron? ¿Qué fuentes influyeron en ellos? Insertamos una palabra: sinópticos. Sinóptico significa analizar juntos, ver juntos. Es necesario analizar los evangelios sinópticos de manera junta. Mateo, Marcos y Lucas. Es necesario también que cuando analicemos el texto bíblico a través de los evangelios, lo hagamos de manera inteligente. ¿Por qué? Dos evangelistas describen una misma ciudad con diferente nombre. Aquellas personas que no son muy diestras en geografía del primer siglo dicen error. No que los textos son perfectos, aquí está el error, no hay error, simplemente una misma ciudad que se conocía con dos diferentes nombres y cada uno de los evangelistas lo describe utilizando uno de esos nombres. ¿Qué otras preguntas propone la introducción? ¿Qué evangelio se escribió primero? ¿Cuáles fuentes tenían a su alcance cada uno de los autores de estos? ¿Hubo alguna fuente que hoy está perdida que inspiró a los tres? En esta escuela dominical, hermanos, solamente vamos a ver un panorama muy general del Evangelio según San Mateo. Para contestar a las preguntas que propone nuestra introducción, quiero ocupar este gráfico y quiero posicionarnos de manera específica en las últimas dos columnas y en las últimas 4 filas. Aristóteles. Aristóteles escribe su obra en el año 496 al año 406 a.C. La copia más temprana que registra esa obra es en el año 1100 después de Cristo. El lapsus de tiempo que hubo entre la emisión y la copia fueron 1400 años. Número de copias, 49. Exactitud de la copia, no se sabe. Sófocles escribe en el año 496 al año 406 a.C. Copia más temprana en el año 1000. Lapsus aproximado de tiempo, 1400 años. Número de copias, 193. Exactitud, precisión, no se conoce. La obra Ilíada de Homero la escribe en el año 900 a.C. La copia más temprana aparece en el año 400 a.C. Tiempo aproximado entre las copias y el original, 500 años. Número de copias, 643 copias. Exactitud o precisión de las copias, 95%. Vámonos a lo que nos interesa, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se inicia a escribir desde el año 50 hasta el año 100 de nuestra era. Las copias más tempranas empiezan a circular en el segundo siglo. Estamos hablando en el año 100, 130. Hermanos, menos de 100 años. ¿Saben cuántas copias hubo? 5.600 copias y aún se siguen encontrando las copias. Ahí están los papiros y muchas cosas que podríamos hablar de la crítica textual. La exactitud, 99.5%. Nos damos cuenta, amados hermanos, de la exactitud con la cual estamos leyendo el texto bíblico hoy. Cerca o más de 2000 años estamos leyendo el texto sagrado con una exactitud de 99.5%. La crítica textual dice que los variantes que hay en estos textos simplemente es que si acaba con Cristo Jesús o Jesucristo, sentido del texto, algunas inserciones que las copias, problemas naturales que tuvo, variantes muy insignificantes, amados hermanos.
Para responder a las preguntas que propone nuestra introducción, quiero utilizar esta clasificación en función del carácter literario. Algunas personas utilizan la clasificación de los evangelios y el libro de los Hechos como históricos, epístolas doctrinales, cartas personales, libro profético o apocalíptico, el Apocalipsis. Bueno, es una subclasificación, hay otra. También para responder, ¿quiénes fueron los autores del Nuevo Testamento? Bueno, podemos etiquetar a 9: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Judas, el apóstol San Pablo, alguien que no conocemos, y el apóstol Pedro. Usted y yo no conocemos a ese autor, sin embargo, los primeros receptores sí lo conocían. ¿Cómo lo sabes, David? ¿Por qué lo dices? Bueno, porque al final de la carta a los hebreos, el autor dice: oren por mí. Y si pide oración por él, es porque los receptores conocían quién era el remitente. Entonces, mucho cuidado ahí. En ocasiones hay grandes debates en que si fue Pablo o no lo fue, hermanos. No perdamos el tiempo en cositas que no tienen importancia. Hagamos notar la trascendencia tan grande que hay en esta obra magistral de Cristología, como también encontramos en Mateo, cosas que realmente interesan. El apóstol Pedro también escribe, y bueno, ahí están. Con respecto a los autores, cabe la pena enfatizar algo, hermanos. Estos autores, ellos en ningún momento se dispusieron a publicar Biblia. Nunca se sentaron y dijeron: vamos a escribir Biblia. Ellos simplemente fueron los instrumentos que el Dios eterno utilizó para darnos a nosotros, para proveernos de libros, de escritos autoritativos. Ahí vale la pena recordar la definición de Dios. Dios es grande, inmenso. No podemos encajonarlo en una definición, pero la teología nos ayuda a vislumbrar lo que es Dios. Dios es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Si el Señor preserva a su creación, ¿cuánto más preserva a la iglesia? Y la iglesia tiene libros autoritativos que sirven para que se preserve la misma iglesia. La Biblia estuvo en el corazón de Dios. Los escritos del Nuevo Testamento estuvieron también en el corazón de Dios. Entonces, nadie se sentó con voluntad de escribir Biblia, hermanos. Quiero que nos posicionemos en las últimas dos columnas: Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos, epístolas de Pablo, epístolas generales, Apocalipsis. Eso es el orden lógico, que aparece en nuestras Biblias. Pero vamos a ver la publicación de estos libros, amados hermanos. El primer libro del Nuevo Testamento que se publicó fue Santiago. Ahí después sigue un debate muy acalorado, primero a los Tesalonicenses o Gálatas. La mayoría de los académicos se inclinan por primero a los Tesalonicenses, luego Corintios, Romanos, luego viene el Evangelio de Marcos, Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, hasta que llegamos al Evangelio según San Mateo, que es lo que nos compete el día de hoy. Periodo que narra el Evangelio según San Mateo. Bueno, el Evangelio según San Mateo narra desde el año 6 hasta el año 30. 6 antes de Cristo, 30 después de Cristo. Es el lapsus que narra el Evangelio según San Mateo. La temática del Evangelio según San Mateo. Bueno, hay muchas personas que se han aventurado, hay mucha literatura, amados hermanos, que se aventuran a describir un tema principal en el Evangelio según San Mateo. La mayoría de los académicos no lo hacen. ¿Por qué? Porque Mateo es una obra magistral que inserta temas muy importantes en su texto griego, que es difícil establecer un tema principal. Por eso ese gráfico que está, amados, porque hay una lucha, hay un traslape, hay un traslape de temas. Entonces vamos a hablar de temas centrales en Mateo. Bueno, hay muchos, que las profecías del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento. También encontramos que presenta al Señor Jesucristo como el Mesías, el ungido de Dios, al Señor Jesucristo como el Maestro, al Señor Jesucristo como Rey. Hermanos, quiero aquí enfatizar algo. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros establezcamos
un concepto muy correcto de lo que es reino, porque en función de nuestro concepto que tengamos del reino, en función de ello, vamos a poder interpretar las parábolas. Ahorita hablaremos un poquito de las parábolas. El autor, acerca del autor, el título, hermanos, la obra es anónima. Mateo no buscaba popularidad, Mateo nunca quiso, voy a escribir Biblia. Mateo no puso su nombre. La tradición unánime la atribuye a Mateo, a Leví, un judío cobrador de impuestos. Sin embargo, no. Papías figura aquí. Papías es, después de los apóstoles, Papías, se cree que Papías encontró todavía, convivió con el apóstol Juan. Son supuestas ideas que hay, ¿no? Pero por eso figura Papías aquí. Encontramos una ironía muy grande, hermanos. La apócrifa. ¿Qué es la apócrifa? La apócrifa son los libros que no están en el Nuevo Testamento. Ahora, los libros que no entran al Nuevo Testamento, no entran al Nuevo Testamento de la Biblia católica, de la Biblia anglicana, luterana, reformados, protestantes, cristianos evangélicos. Ahí hay un consenso muy especial, hay una unificación muy especial en los libros del Nuevo Testamento. Los deuterocanónicos, el problema se disputa en el Antiguo Testamento. Entonces, todas las iglesias aceptan 27 libros canónicos en el Nuevo Testamento. La apócrifa, ¿qué son? Bueno, pues son libros que ahorita vamos a ver. La apócrifa. Los evangelios apócrifos son obras literarias de corte gnóstico, dualistas, que presentan al Señor Jesucristo como un niño milagroso. La narrativa bíblica, la narrativa canónica bíblica, hermanos, describe el nacimiento del Señor Jesús. Bueno, el encarnamiento del Verbo, cuando se hace carne el Verbo, la adoración de los sabios del Oriente, un evento por ahí en la infancia, después un evento a los 12 años y después bautismo. Hay espacios vacíos que la narrativa sagrada no cumple. Bueno, los gnósticos, los libros, la apócrifa gnóstica quiere suplir esos huecos y presentan al Señor Jesucristo un niño mágico haciendo milagros, que jugaba y hacía milagros y en todas cosas hacía milagros, ¿no? También ellos presentan a los apóstoles haciendo milagros, como magos, una especie de magos. Y bueno, también estos libros apócrifos, presentan, ellos también dicen que presentan la carta perdida a la iglesia de la Odisea. Pero bueno, porque Colosenses 4:16 su argumento. Surgen algunos imitadores de los Apocalipsis, hay ágrafas. El ágrafa es esa literatura que los mismos evangelistas dicen que si se escribieran todos los dichos del Señor Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo. Bueno, su capacidad de síntesis de ellos es tan grande que en sus libros sí está todo esto, ¿no? Qué ironía. Bueno, vean, amados hermanos, el protoevangelio de Santiago, Mateo, Tomás, Pedro, Pablo, Juan, Andrés, Pedro, Tomás. Vean, hermanos, cómo ellos tratan de recurrir a las credenciales apostólicas para darle validez a sus escritos. Las epístolas de los apóstoles, las epístolas a los laodicenses de Pablo, la correspondencia corintiana de Pablo, las cartas de Cristo. Bueno, ellos tienen los escritos de Cristo, ¿no? Impresionante. La correspondencia de Pablo, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro. Estos, hermanos, son la apócrifa del Nuevo Testamento, destinatarios del Evangelio según San Mateo a los judíos. El propósito o los propósitos, vamos a ver la gama de estos: presentar al Señor Jesucristo su obra de tal manera que sea posible que los inconversos conozcan personalmente al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Otro objetivo que también encontramos en Mateo: escribe para convencer a sus compañeros judíos que Jesús es el Mesías, el Cristo anunciado en el Antiguo Testamento. Otro propósito que se inserta en Mateo: demostrar que los eventos relacionados con Jesús acontecieron en cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento.
que sus promesas que Israel tenía en el Tanaj se cumplen en el Señor Jesucristo. Otro objetivo, Jesús es el Mesías de Israel. Otro objetivo, Jesús es el cumplimiento de las aspiraciones más grandes. La literatura apocalíptica es una literatura de corte, pues, que hay sufrimiento, todo por el estilo. Las aspiraciones de Israel se cumplen en el Señor Jesucristo. Es otro objetivo que el evangelista Mateo quiere plasmar en su texto griego del Nuevo Testamento. Otros propósitos siguen: aclarar la concepción virginal, para que Israel entendiera entonces, he aquí la Virgen concebirá. Ese es el propósito del Evangelio. También el propósito es de corte apologético. ¿Por qué, si el Señor Jesucristo nace en Belén, por qué pasa gran parte de su infancia y juventud en Nazaret? También para hoy, amados hermanos, echar por tierra el argumento de que los apóstoles, los discípulos, robaron el cuerpo. Aquel que conoce pasado, presente y futuro inspiró a Leví, a Mateo, para escribir al respecto. Propósitos de corte apologético. Contenido de Mateo. La estructura según Guthrie. Esta estructura me gusta porque lleva de manera sistemática un arreglo muy particular. Narrativa de la infancia, capítulos 1 y 2, y quiero aclarar aquí, el texto griego, cuando fue escrito, hermanos, se escribió a renglón cerrado, sin capítulos ni versículos. En el siglo XIII se inserta la división en capítulos, siglo XVI se inserta la división en versículos. La división, hermanos, no altera al texto sagrado. Luego viene la preparación para el ministerio, luego viene el ministerio en Galilea, según la estructura de este autor. La primera sección discursiva, el Sermón del Monte. Quiero aclarar, hermanos, ¿qué sería de los evangelios si no tuviéramos el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña? Viene otra narrativa, el segundo discurso de la misión. Viene otra narrativa, las parábolas del reino. El maestro habla de las parábolas del reino. Surge otra narrativa, la cuarta sección, dichos variados. Narrativa viene sobre el periodo en Judea. Quinta sección discursiva, discursos escatológicos. ¿Recuerdan cuando el maestro, templo de Jerusalén, donde él descansaba, acostumbraba a descansar, en ese trayecto el maestro se sienta y les da a sus discípulos una cátedra magistral de escatología, donde les habla de los dolores de parto, cosas que ahorita se están cristalizando por mucho énfasis en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Luego viene la narrativa de la muerte y la resurrección. Hermanos, algunas personas también que les encanta la gematría y la numerología ven arreglos de 5 que relacionan con la ley, con la Torá. Hermanos, dejémonos de ver esas cositas y prestemos atención en cosas realmente importantes. ¿Qué es lo importante? Que el Verbo se hizo carne, que Jesucristo vino al mundo y que Mateo describe eso. Que hoy tenemos a alguien que perdona nuestros pecados, que los entierra en lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Vamos a ver, hermanos, que Mateo es caracterizado por ser conciso. Mateo, aunque es más largo que Marcos, Mateo es muy conciso, hermanos, en su descripción. En su griego es muy conciso. Hay algunas teorías por ahí que dicen que hubo un evangelio previo escrito en arameo. Hermanos, son cositas que no pueden distraernos de algo tan hermoso que es la revelación escrita. Mateo tenía un interés mesiánico. En su descripción de Mateo dice, para que se cumpliera. Trata Mateo, hermanos, de decirle a sus hermanos judíos, abran los ojos. Jesús, el Nazareno bendito, es el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. En él se cumple toda la profecía. Mateo considera, hermanos, muchos textos mesiánicos. Ahora, los textos que Mateo, hermanos, ocupa vienen del Tanaj, de esos 24 libros autoritativos de la Biblia hebrea. Esos 24 libros son nuestros 39 libros del Antiguo Testamento. El acomodo es lo que hace la distinción 24 a 39. Pero también podemos ver, amados hermanos, que
Mateo también recopila citas de la Septuaginta. ¿Qué fue la Septuaginta? La Septuaginta fue esa Biblia, hermanos, la primera Biblia, la Biblia de los apóstoles, así podemos ya llamarle, que contenía todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, pero no estaba en hebreo, sino estaba en griego. Es la primera Biblia con la que los apóstoles empezaron el ministerio. Hermanos, características especiales del Evangelio según San Mateo, también quiero resaltar la cristología que nos provee Mateo, cristología, Marcos, cristología, Lucas, cristología. ¿Qué decir de Juan? ¿Qué hablar de Hebreos? Provee mucha cristología para el estudio del Jesús real y el Jesús histórico. En el Evangelio según San Mateo, hermanos, también encontramos particularismo y universalismo. Una descripción muy preciosa del Evangelio. Ningún Evangelio enfatiza tanto como Mateo la naturaleza judía del ministerio de Jesús y de la fe cristiana, de los dos pueblos, unificarlos. Mateo menciona costumbres judías sin explicarlas. Es por eso que nosotros podemos decir que los destinatarios pues son los judíos que conocen el trasfondo de la liturgia judía, no hay necesidad de explicárselas. Afirma tradiciones como pagar el impuesto del templo, un dato muy peculiar. Los otros evangelios describen que se pagaba un tributo, pero Mateo habla del valor de la moneda, y eso está muy relacionado al ministerio o a la función que ejercía Mateo antes de ser llamado por el Señor. Mateo también enfatiza con títulos muy especiales: Hijo de David. Hermanos, tendríamos material para platicar mucho si buscamos la línea de David y las promesas de David, pactos davídicos, cosas muy importantes. Al mismo tiempo, Mateo enfatiza, hermanos, enfoque universal del Evangelio, la gran comisión, parábolas, hermanos, elementos eclesiásticos. Bueno, hablé de las parábolas, quiero repetir, amados hermanos, las parábolas son un género literario muy peculiar. Las parábolas tienen una enseñanza focal, es la que nos interesa. Hay acompañamiento circunstancial, podemos aprender de ello, pero la parábola se caracteriza por una sola enseñanza focal. Cristo da autoridad, hermanos, a toda la iglesia, a toda la iglesia. Aquí encontramos un pasaje en Mateo muy controvertido, Petrus, piedra y la iglesia, cosas que la iglesia romana ha tergiversado para darse autoridad. Elementos escatológicos. Mateo, hermanos, tiene elementos escatológicos muy importantes. Mateo 24, las parábolas, amados hermanos, las parábolas de los talentos, esa parábola que también encontramos en Lucas, pero en Mateo tiene un rasgo escatológico. Entonces vean cómo tenemos que ver los evangelios de manera sinóptica, pero también darle precisión a cada uno de ellos. Las parábolas de ese dicho, ¿no?, de separar a la izquierda y a la derecha. Características especiales. Bueno, hermanos, también vemos características muy especiales, arreglos en triadas. Dije hace un rato que algunos en las escrituras ven arreglos de 5 y lo relacionan con la Torá, con el 5. Hermanos, aquí hay acomodos de 3. No perdamos el tiempo en numerología, gematría y cositas así que no tienen importancia. Lo importante es que el Verbo se hizo carne, el Salvador del mundo, se hizo humilde, se hizo hombre para que los hombres lográramos ser hijos de Dios. Asuntos hermenéuticos. Bueno, Mateo nos da mucha herramienta, muchas bases hermenéuticas para hacer una correcta exégesis y poder decir hoy, así dice el Señor, para que usted y yo tengamos la confianza de que estamos siendo instruidos en la verdad. La instrucción no viene de los hombres, la instrucción proviene del Dios que hizo los cielos y la tierra, porque el ser más interesado en que usted y yo seamos salvos es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mismo que proveyó libros autoritativos para que sean el manual de vida para usted y para mí, aún en el año 2020.
para que en tiempos de pandemia tengamos libros autoritativos que guíen a su iglesia. En Mateo, hermanos, vamos a encontrar también tipología, los tipos. Debemos, hermanos, nosotros acercarnos al texto bíblico sabiendo identificar esos tipos para encontrar el significado o el sentido preciso del texto. La tipología que guarda Mateo es muy especial. Bueno, hemos llegado al final. Discernir el error. Pensar que las diferencias que hay en los evangelios pueden generar dudas al lector. Aquí hay una manzana, hermanos. Una manzana que me gustaría que diéramos una descripción desde 3 ángulos diferentes de vista. Uno de mi derecha, otro de mi izquierda y uno normal a donde yo estoy sentado. Quiero empezar con el que está enfrente. Me describe una manzana. Quiero seguir con el de mi lado izquierdo. Una manzana que tiene ciertas marcas. Pero también quiero terminar con una descripción del que está de este lado. Una manzana que tiene una mordida. Pregunta, hermanos. ¿La descripción de los 3 ángulos fue la misma? Claro que no. Y si una persona lee por separadas estas descripciones, las van a ver distintas. Bueno, pero ¿quién de los 3 mintió? Nadie miente. Es una descripción desde los 3 puntos de vista. Posibles casos de contradicción en los evangelios sinópticos solamente responden a este principio tan básico. Para corregir, debemos confiar en que los escritores sagrados nos cuentan acerca de la vida, de las obras, del ministerio glorioso del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ministerio glorioso del Señor? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y entre ellos nos encontró a nosotros. Porque nunca la profecía, hermanos, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las grandes obras y el mensaje que el Señor nos ha dejado a través de su palabra deben ser alimento y consuelo para nuestra alma, aún en tiempos muy difíciles. Debemos nosotros estar confiados en la palabra profética más segura. Conclusión. Sí, es una realidad y lo enfatizamos. Jesucristo es el Mesías prometido. Entonces, debemos cumplir sus mandamientos viviendo en una vida piadosa, llena de amor para con los demás. Recorramos la segunda milla, seamos luz en medio de las tinieblas. Hermano, tenemos la palabra profética más segura. Quiero invitarles a que hagamos una oración y en esta oración le demos gracias a Dios porque ha preservado el texto sagrado con fidelidad, y esa fidelidad no se la debemos a los hombres. Los hombres han influido en esto, pero la fidelidad que tiene el texto bíblico, el mérito, solo es para el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Él anhela que todos seamos salvos. Porque el Evangelio, como lo dije al inicio, se cristaliza en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos resta? Solo agradecerle al Señor por darnos una palabra con fidelidad, la palabra del Señor. Padre, te agradecemos, divino Salvador, tu inmensa fidelidad. Te agradecemos, Señor, que nos proveas a nosotros, a tu iglesia, de libros autoritativos para saber conducirnos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todas nuestras actividades, para sabernos conducirnos también en la iglesia. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias, divino Salvador, porque para siempre es tu misericordia. Alabamos y loamos tu nombre, Señor. Te damos gloria, te damos honra y alabanza. Gracias por todo, divino Salvador. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos la Biblia. Gracias por darnos el manual de vida. Solo nos resta a nosotros leer el manual y aplicarlo a cabalidad. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Sigan quedándose en la transmisión La Paz de Dios.
Cristo me guía, es mi pastor, nada me falta yendo con Él. Tengo su fuerza, tengo su amor, si en sus caminos le sigo fiel. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien y a darme vida con su dolor. En mis tristezas nadie como Él rompe los hierros de mi dolor. Y si la vida se muestra cruel, solo Él inunda de paz y amor. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien y a darme vida con su dolor. Si estoy enfermo, Él es salud de cuerpo y alma, todo a la vez. En mis tormentas Él es quietud y en mis tinieblas es brillantez. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien y a darme vida con su dolor. En el conflicto tan desigual que contra el malo librando estoy, el bien comprende todo mi mal, el bien conoce cuán débil soy. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien y a darme vida con su dolor. ¿Qué significa pues el dolor? Que las tinieblas, si voy con Él, es el apoyo de mi valor, siendo conmigo paciente y fiel. Seguro amparo, firme sostén, encuentro siempre con mi pastor. Vino Él al mundo para mi bien y a darme vida con su dolor. Hola, ¿cómo están? Les saludo con la paz de Dios, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Hermanos, reciban un cordial saludo del siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, quien es pastor general de nuestra amada iglesia.
y del siervo de Dios, nuestro hermano Gersaín García Arenas, quien es presidente de nuestro amado presbiterio Suroriente Valle de México. Han sido tiempos difíciles, han sido tiempos muy complicados, hermanos, en donde muchas áreas se han visto afectadas. Una de ellas son las relaciones. Se han visto muy afectadas, hermano, por el distanciamiento que hemos tenido. Ruego y oro que esta semana el Señor ponga en su corazón el anhelo, el deseo de llamarle a un ser querido, a un familiar, a un amigo. Tome el teléfono, hermano, háblele y dígale, a pesar de que estamos lejos, quiero que sepas que te amo y que te llevo en el corazón. Quiero orar contigo. Ore con él, hermano, ore por él, que le aseguro que será de hermosa bendición, no solamente para usted, sino también para la vida de su ser querido. Son muy complicadas estos tiempos, pero le pido al Señor, hermano, que le dé fuerzas, que le dé paz para seguir en la batalla. Y sobre todo, que su fe no mengue, que su fe no decaiga, hermano, que se mantenga firme, hermano, que siga peleando, que siga avanzando, que siga siendo fiel al Señor, porque el Señor le dará la recompensa. Son tiempos complicados los que nos tocaron vivir, pero el Señor es bueno, el Señor no cambia y el Señor sigue siendo muy, muy, muy fiel, hermano. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. El tema que hoy nos compete lo he titulado Confiando plenamente en Dios. Hace mucho juego a lo que estamos viviendo, hace mucho juego a las circunstancias que estamos atravesando, confiando plenamente en Dios, hermano. Así que vamos a la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 14, versículo número 1. Vamos a leerlo, hermano, juntos, ahí donde usted se encuentra, en el transporte, en la casa, ahí en la sala, con la esposa, con la familia, con el esposo, hermano. Busquemos la palabra de nuestro Dios y leámoslo juntos. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Una vez más, hermanos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y yo creo, hermano, que durante estos tiempos, durante todo este tiempo, usted ha estado al tanto de todos los acontecimientos que han estado sucediendo. Creo, hermano, que usted ha estado al pendiente de todo lo que se ha anunciado por medio de las redes sociales, por los medios de comunicación. Y han sido catástrofes naturales que han azotado no solamente a nuestra nación, no solamente a nuestra comunidad, no solamente a nuestra familia, sino a todo el mundo. Catástrofes, hermano, que en algún momento pueden llegar a quitarnos la paz. Catástrofes que en algún punto pueden hacer que nosotros nos alejemos de Dios. Pero el Señor nos dice en esta tarde que confiemos plenamente en Él. Y me surge una pregunta en medio de todo esto. ¿Será posible que la humanidad podamos tener paz en medio de todas estas situaciones? ¿Será posible que usted y yo podamos tener paz? Y buscando, hermano, encontré que la palabra turbar quiere decir que es alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Y creo que todos nosotros en algún punto de nuestra vida nos hemos quedado sin saber qué hacer o qué decir. Nos hemos quedado, hermanos, paralizados frente a una situación. Nos hemos quedado ahora sí que abandonados allí solos, confundidos, sin saber qué hacer. Pero el Señor en esta tarde nos dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón.
Y yo sé que pueden existir muchas cosas que puedan hacer que nuestro corazón se turbe, que puedan hacer que nosotros nos encontremos paralizados, que pueden hacer que nosotros nos encontremos confundidos. Pero el Señor, hermano, quiero decirle que Él, nuestro Dios, sabe qué hacer. El Señor sí sabe qué hacer en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Muchas ocasiones como cristianos, hermano, vivimos con temor, con miedo a sufrir todos los cambios que están pasando en todo el mundo. Cambios en la política, cambios en la salud, cambios financieros que están azotando el mundo de una forma impresionante, histórica. El desempleo, hermano, cada día está creciendo, muchísimo desempleo. Las empresas están quebrando y no sabemos cómo vamos a terminar este año 2020. Estas situaciones pueden llegar en ocasiones a que perdamos la confianza en Dios, a que perdamos esa confianza que teníamos en nuestro Dios. Pero hace unos días atrás tuve una plática con algunos amigos que son pastores y todos llegamos a la misma conclusión. Podríamos pensar que en estos tiempos de pandemia, mientras tenemos un poco más de tiempo, lo podamos aprovechar para buscar a Dios, lo podamos buscar para conocer más de su palabra. Pero tristemente la realidad es otra. Y es que vemos que en estos tiempos, no solo la gente que no conoce a Dios no viene a Él, sino que los mismos cristianos se están alejando de Dios. Y es algo que nos sorprendía cuando estábamos en esta plática, que lo único que hicimos fue comenzar una oración muy grande por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no mengue. Cuando comenzó esta pandemia, yo me encontraba con mucha desesperación. Yo tenía mucha preocupación y le decía al Señor, es que no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Yo le dije, dame paz. Y te ruego, Señor, que me des una palabra. Que me des una palabra para yo poder echar mano de ella en medio de esta contingencia. El Señor, en su infinita misericordia, tuvo a bien darme esa palabra. Y la encontramos en Salmos, capítulo 84, versículo 11 y 12, que dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en Él. Y hermano, si usted confía en el Señor, usted es una persona dichosa, usted es un hombre dichoso porque confía en el Señor. Y si usted anda en integridad, quiero decirle que ese bien que usted tiene no le será quitado, porque el Señor no quitará el bien a los que andan en integridad, y su palabra lo dice. Hermano, aferrémonos en estos tiempos complicados, aferrémonos a su palabra, aferrémonos a las promesas que el Señor nos ha dado, porque el Señor no cambia, porque su fidelidad es incomparable, porque el Señor, hermano, quiero decirle que no lo va a dejar hasta que haya cumplido todo lo que le ha prometido, y el Señor es bueno. La Biblia dice, amado hermano, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla, donde el orín corrompen, sino que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hermano, perdemos en ocasiones la confianza en Dios porque depositamos la confianza en otras cosas. Depositamos la confianza en el dinero, en las cosas materiales, en otras cosas que no tienen un provecho para la vida eterna. El Señor nos dice que pongamos la vista en las cosas de arriba, donde está el Señor, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Que necesitamos la economía, lo necesitamos. Es algo a veces esencial.
Hermano, pero no está allí nuestra confianza. No debe de existir ni estar en la economía nuestra felicidad. Nuestra felicidad depende de Dios y solamente vamos a ser felices cuando le entreguemos completamente nuestro corazón al Señor. Déjale al Señor todos tus problemas, tus preocupaciones, hermano. Déjalo en las manos de Dios. Echa sobre Él tus cargas, que el Señor, hermano, sabe qué hacer. Él sabe qué hacer en estos tiempos de pandemia. Él sabe qué hacer en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, hermano. ¿Qué te preocupa? Deja las cosas en manos del Señor y Él sabrá qué hacer, hermano, con todo esto. Pero aparte de esto, hermano, el Señor te llevará por donde debes andar. El Señor te va a guiar por donde debes de caminar. Él guiará tus pasos, hermano. Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Así que quiero que busquemos, hermano, en la palabra del Señor, Isaías 55, y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Hermano, glorifique al Señor cuando usted lo haya encontrado, cuando usted lo tenga ahí en su hogar. Glorifique al Señor con todo su corazón. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, los planes del Señor son de bien y no de mal. Los planes del Señor son para bien y no para mal, hermano. Dios conoce todos y cada uno de los planes, de los sueños que tú tienes. Y Él también conoce todos los sueños, todos los planes que se te han truncado por causa de esta circunstancia que estamos viviendo, por causa de esta pandemia, hermano. Pero Dios es fiel. Y si tú, hermano, te preguntas por qué está pasando esto, y si tú, hermano, no entiendes cuál es la razón, hermano, por la que todo esto ha venido y hemos truncado nuestros planes, ve al Señor. Pídele la sabiduría para que puedas comprender, hermano, lo que el Señor te está hablando. Hermano, si necesitas que el Señor te dé esa sabiduría, ve y pídesela, porque su palabra dice que Él dará abundantemente y sin reproche a todos, hermano. Ve al Señor. Quiero decirte en esta hora, hermano, que Dios no ha terminado contigo. Él no ha terminado contigo, hermano. El Señor apenas está comenzando. Él está comenzando y Él te llevará por donde debes andar. Confía en el Señor, hermano. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El fin de esos caminos es muerte. Por eso deja que el Señor dirija tus pasos, deja que Él te guíe por donde debes andar, hermano, porque en el camino del Señor se encuentra la felicidad, se encuentra todo lo bueno, porque sus planes son de bien, dice su palabra, y no de mal. Deja que Él te guíe. Deja que Él guíe esos pasos que vas dando, esas decisiones que vas a ir tomando. Deja que las guíe. Toma la decisión con el Señor. Toma esas decisiones con Dios, de rodillas, hermano, de rodillas, inclinado a Él, clamando al Señor en todo tiempo, buscando en su palabra, meditando en todo tiempo. Dice su palabra: deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a concederte todas las peticiones de tu corazón. Pero primero dice que te deleites en Él. ¿Qué te preocupa, hermano? Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué te preocupa? Si los planes de Dios para nosotros son de bien, no de mal, ¿qué te preocupa? Oh, hermano, en esta hora quiero decirte que el Señor es fiel a sus promesas, pero Él quiere que nosotros confiemos en Él. Una confianza en Él, una confianza plenamente en el Señor.
Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si nuestra confianza, hermano, está en el Señor, yo te aseguro que Él nos guardará. Porque cercano está Jehová a aquellos quebrantados de corazón, hermano. Descansa en el Señor. El Señor te dice, venid a mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Yo los voy a hacer descansar. Pero quiero que confíen en mí. Y para que confiemos plenamente en el Señor, hermano, hay que tener una relación con Él. Yo quiero, hermano, que se remonte a aquellos tiempos en los que comenzó a conquistar a su esposa. Esos tiempos en que los jóvenes conquistaron a su novia, esa personita especial que tienen a su lado. Yo quiero que se remonten a esos tiempos. Nos preocupábamos por tener tiempo para platicar con esta personita especial. Queríamos estar pegados al teléfono todo el momento, queríamos ir a verla, queríamos llevarle un obsequio, nos poníamos nuestras mejores ropas, nos perfumábamos, olíamos rico para llegar con ella, porque creamos una relación. Invertimos tiempo necesario para esa relación. El Señor quiere una relación con nosotros. Para que tengamos esa plena confianza en Dios, es necesario, hermano, que tengamos una relación con Dios. Y esa relación la vamos a conseguir invirtiendo tiempo en Dios, orando, buscando en su palabra, meditando en su palabra, hermano. Ahí vamos a conocerlo a Él. Por eso el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, busquemos al Señor. Invirtamos más tiempo en Él. Invirtamos más tiempo en meditar en su palabra, adorando, orando, hermano, para cultivar esa relación. Porque yo le aseguro, hermano, que cuando tenemos una relación con alguien, tenemos la confianza. Y el Señor quiere que tengamos confianza en Él. Oye, hermano, si tú le entregas tus sueños, si tú le entregas tu futuro al Señor, hermano, Él va a actuar a tu favor y Él va a cuidar de ti, hermano. Yo no sé. De verdad, yo no sé los problemas y las circunstancias que estés atravesando en estos momentos. Yo no las conozco. Yo no conozco tu necesidad. Pero hay algo que sí sé. Hay algo que sí sé y que quiero decirte en esta tarde. Quiero que te lo guardes en el corazón, que lo tengas bien presente en tu mente. Y es que el Señor cuidará de ti. Hermano, el Señor cuida de ti en todo momento. El Señor te dice en este día, no te turbes, cree en mí que yo te voy a dar una respuesta a esa situación que tú tienes. Y no solo te voy a dar una respuesta, yo te voy a dar la salida a ese problema, a esa circunstancia que estás atravesando. Avanza, dice el Señor, avanza que yo te cubro, yo estoy contigo, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo tengo planes hermosos para tu vida, dice el Señor. Deja todo en las manos de Dios. Entrégale tu presente. Entrégale tu futuro, hermano. Y Él te dará un porvenir más grande de lo que tú te puedas imaginar. Solo déjalo entrar a tu corazón. Y comienza a vivir apasionado por Jesús. Deja en sus manos, hermano, tus problemas. Deja en Él, hermano, tus circunstancias. Entrégale tu futuro. Y deja que el Señor a partir de hoy haga cambios maravillosos en tu vida. Estos tiempos que estamos viviendo, hermano, necesitamos echar mano de todo. Ora más. Busca más al Señor. Que el Señor será fiel en todo momento
y no te va a dejar hasta que haya cumplido todo lo que te ha prometido. Quiero orar, hermano, por ti. Quiero poner en las manos de Dios tu vida. Si tienes problemas, si estás enfermo, quiero orar por ti. El Señor quiere que confiemos plenamente en Él. Vamos a orar. Inclina tu cabeza donde te encuentres y dile al Señor todo lo que te preocupa. Es tiempo, hermano. Es momento de depositar nuestra confianza plenamente en Dios. Es tiempo, hermano, de que le dejemos a Él todas las cosas. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile al Señor conmigo: bendito Dios Todopoderoso. Señor, aquí estamos delante de tu presencia en esta tarde, Dios, de domingo. Padre, tú nos has hablado en este día que tú quieres que confiemos plenamente en ti. Pero hay ocasiones en que nosotros, Padre, depositamos la confianza en otras cosas. Perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a confiar plenamente en ti. Ayúdanos, Señor, a depender completamente de ti. Que en estos tiempos de pandemia, Señor, estemos refugiados bajo la sombra de tus alas. Señor, te necesitamos a ti. Dios, yo te ruego que tomes en tus manos a tu iglesia, que lleves a sus vidas paz, que lleves al corazón herido, Padre, esa paz, Señor, ese consuelo. Que lleves al corazón decaído esa fuerza, que avives tu obra en sus vidas, que avives tu obra en sus corazones. Yo te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que tomes en tus manos cada problema que están teniendo tus hijos, cada problema que están atravesando. Tómalos en tus manos, resuelve todas las situaciones. Señor, y aquellos que están enfermos, lleva paz, lleva sanidad, sana para gloria de tu santo nombre. Toma en tus manos sus vidas, Padre Celestial, porque no tenemos a quién más ir si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a creerte más, a depender completamente de ti. Te necesitamos, Dios eterno. Quédate con nosotros, Dios. Danos tu ayuda, danos tu bendición, Señor. Y te agradecemos, Padre, por estos momentos que tú has tenido a bien, Señor, compartir la palabra a mis hermanos. Te agradecemos, Dios eterno, por este hermoso culto que hemos tenido en este domingo. Te ruego, Señor, que tú ayudes a tus hijos, que cuides a tu iglesia siempre, donde quiera que se encuentren. Guíalos, Señor, por donde deben andar y no los dejes, no los abandones. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amado hermano, que su fe no mengue, que su fe no decaiga. Sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Quédese con esa palabra, hermano. Quédese con esa palabra. Eche mano de esa promesa del Señor y vayamos hacia adelante. Esta semana que va comenzando, hermano, confiemos más en el Señor. No nos olvidemos de orar en todo momento y estemos aferrados al Señor en todo momento. Damos gracias al Señor por este hermoso culto. Gracias, Señor, porque nos ha permitido estar delante de Él y compartir su palabra. Y repitamos, hermanos, el Salmo del Buen Pastor. Busquemos, hermano, en la palabra del Señor nuestro Salmo 23 y confiemos, hermano, en cada una de las promesas que este hermoso Salmo dice. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermano, asimismo también le invito que nos conectemos por la tarde a las 4. El Señor tiene una palabra para nosotros. El Señor tiene una hermosa bendición para nuestra vida. Acompáñenos a las 4 de la tarde, hermano, que será, yo le aseguro que será una hermosa bendición estar juntos, una vez más reunidos, aunque virtualmente, pero hermano, que estemos todos juntos. Que Dios les bendiga y la paz de Dios, amados hermanos. Saludos.